¿no? Concientizar tanto a la ciudadanía como a los profesionales de salud acerca de reconocer esta entidad patológica. Bien, hablaremos un poquito sobre lo que son sistemas de respuesta inmediata y después nos enfocaremos tal cual a código sepsis. Esta plática está estructurada de estas dos maneras. Bien, hablando un poquito de sistemas de respuesta inmediata, es importante comentarles que existen diferentes, si ustedes lo buscan en la parte bibliográfica, van a encontrar diferentes nombres como los que conocemos aquí. Por ejemplo, en Reino Unido se denomina CCOT o PART, que es Critical Care Outreach Teams o Patient Outreach Teams. En Australia lo podemos encontrar como Medical Emergency Teams. En Estados Unidos, RRT como Rapid Response Teams. En México podemos encontrarlo mucho como equipos de respuesta rápida, equipos de respuesta inmediata e inclusive sistemas de respuesta inmediata. Realmente son las diferentes terminologías que se le dan precisamente con los que podemos encontrar estos sistemas de respuesta inmediata. De hecho, hay un congreso que anteriormente se hacía año con año, ahora por la pandemia no se ha podido elaborar, precisamente en donde se hablaban de sistemas de respuesta inmediata y de los diferentes códigos que realmente abarca y los beneficios que tienen la implementación de estos programas. Bueno, un sistema de respuesta inmediata es un grupo de profesionales de la salud quienes pueden identificar a una persona enferma que está clínicamente en deterioro. Eso es lo que estamos buscando, ver quién pudiera deteriorarse. Y ahorita vamos a ver una conceptualización muy importante de cuánto tiempo podemos tener en un dado momento en algunos pacientes. El objetivo es muy claro, intervenir antes de que una persona enferma presente una parada cardíaca, ¿no? De hecho, ANFER es la Asociación Médica de Equipos de Respuesta Rápida, que dignamente la dirige el doctor Elguea, una persona muy humana y con mucho conocimiento. Y precisamente él en algún momento generó una campaña acerca de la prevención del paro cardíaco y era precisamente derivado a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué surgen precisamente estos equipos de respuesta inmediata? Bueno, surgen de la necesidad, sobre todo, de que existe una falla en el rescate. Actualmente esta falla en el rescate genera la octava causa de muerte fuera de la unidad de terapia intensiva. Esto es muy importante, si bien donde podemos activar un equipo de respuesta rápida puede ser en cualquier lugar prácticamente. Se trata de buscar o reducir las muertes evitables, 13 por cada 100, ¿no? La campaña era salvar 100,000 vidas prácticamente. Los 80% de los paros son precedidos, o sea, realmente el 80% de los paros podríamos prevenirlos, nos dan indicios previos a que este paciente caiga en una parada cardíaca de manera clínica, ¿no? Y bueno, hoy en día también el contar con equipos de respuesta inmediata también es un criterio de acreditación, por eso tenemos hoy en día, por ejemplo, los hospitales que se acreditan a través de código de infarto, que bueno, todo esto, la pandemia ha venido a generar que todo esto quede como pareciera ser en el olvido, ¿no? El que creo que sigue más vigente y que, bueno, utilizamos un poquito más es código Mater, pero bueno, finalmente las instituciones se pueden certificar en los diferentes códigos siempre y cuando cuenten con las estructuras tanto administrativas, de equipo asistencial, como los procesos que se requieren y sobre todo también se hace como algún tipo de ensayo en donde se ve cómo está actuando el equipo de respuesta rápida. ¿Cuál es la importancia precisamente de este rescate? ¿Por qué nos genera una octava causa de muerte a nivel mundial? Bueno, la persona enferma que cursa con deterioro clínico muestra datos objetivos y subjetivos durante las primeras 6 a 8 horas previas a que se presente una complicación grave. Entonces, esta es la importancia aquí en donde nosotros 6 a 8 horas previas podemos, si fuéramos un poquito más minuciosos, pudiéramos darnos cuenta que son pacientes que se van a deteriorar. Por ejemplo, cuando nos llega un paciente a urgencias en donde el paciente es encefalópata, el paciente viene con intoxicación etílica, el paciente es hipertenso y obviamente el paciente empieza un poquito inquieto, ¿no? Si viéramos los datos clínicos, bueno, pues tiene la hipertensión, tiene los datos de intoxicación, seguramente hay que ver si está en encefalopatía o no, hay que ver cómo está a nivel neurológico, cómo está íntegro. Obviamente este paciente en esta combinación, mucha gente no le hace caso a este tipo de pacientes porque decimos, es el típico, disculpen la expresión, pero es el típico borrachito que viene a pasar la cruda aquí, ¿no? Nos quita mucho tiempo.
Y entonces resulta ser que este paciente empieza a estar un poquito más agresivo porque presenta datos como si fueran desfrontalización y empieza a ser más agresivo. Obviamente que haríamos en muchos lugares, pues que se dé de alta voluntaria y todo, ¿no? Pero no estamos determinando también en cuenta el otro factor de riesgo como puede ser la hipertensión arterial. Ese paciente se va a deteriorar. Y sí, pasó con ese paciente, tuvo una lipotimia de manera súbita y bueno, hizo un evento vascular cerebral. Entonces, a lo mejor había más datos clínicos que no revisamos, que no nos dimos cuenta y que probablemente, sumado a los factores, era una bomba de tiempo para este paciente. Entonces, aquí la importancia, y se van a dar cuenta que los equipos o los sistemas de respuesta inmediata no nos hablan de la gran ciencia en cuanto, si bien hay escalas predictivas en cada uno de los diferentes códigos, también nos hablan de reconocer temprano de una manera clínica, inclusive ya ni siquiera con tanta tecnología invasiva, ¿no? Precisamente yo les comentaba que en algún momento el doctor Egue, a través de esta asociación, hablaba de no más códigos azules. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios en pacientes hospitalizados son prevenibles. Aquí la importancia también de crear estos códigos y poder saber detectarlos, porque, bueno, lo mismo, esto se puede presentar en cualquier lugar. Aún más si es un paciente que nos llega de una terapia intensiva en donde ya lo dieron de alta, tenemos que estarlo vigilando. En muchas ocasiones decimos, bueno, ya salió de la terapia, no pasa nada, pero en cualquier momento el paciente puede volver a inestabilizarse. Y nos ha pasado, yo creo que a muchos en las unidades de urgencias, o inclusive en urgencias, el paciente que reingresa, ¿no? Lo dan de alta a los médicos y reingresa ese paciente. A lo mejor no se valoró adecuadamente el egreso de este tipo de pacientes. Entonces, es importante considerar esto en las áreas hospitalarias, en una hoja de registros clínicos, tan solo revisar cómo ha sido el comportamiento anterior del paciente. A lo mejor somos de la mañana, vamos a ver la hoja anterior y ver que a lo mejor este paciente ha estado hipotenso, que a lo mejor ha estado desorientado, que ha tenido alteraciones de la glicemia capilar, etcétera. Entonces, yo creo que nos darían muchos indicios de algunas patologías, aunado a saber cuál es la patología base de nuestro paciente, ¿no? ¿Dónde implementar estos sistemas de respuesta inmediata? Bueno, esto es responsabilidad prácticamente de todos. Esto se puede implementar sea desde un paciente neonato hasta un paciente de la tercera edad. Podemos hacerlo en un área de consulta externa, inclusive en muchas ocasiones, a veces los equipos se detectan ahí cuando vemos a una paciente embarazada que a lo mejor ya nos trae datos de 150, 100 DTA, bueno, pues se activa un sistema de respuesta a un código matrix y se envía al área que corresponda para el ámbito de vía electrónica de los paramédicos, ¿no? Entonces hay un médico que va siguiendo el paciente y les van diciendo qué es lo que tienen que hacer de manera prematura para que disminuyamos precisamente el impacto al momento de llegar a urgencias y evitemos que el paciente se siga deteriorando, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones son importantes. O sea, a lo mejor si no se cuenta con ese tipo de cocheo electrónico, bueno, pues reconocer tempranamente y poder decir en qué condiciones clínicas realmente va nuestro paciente. Algunos resultados importantes en la parte de investigación, en la implementación. Bueno, por ejemplo, esta investigación nos habla acerca de la reducción de la mortalidad. El resultado principal de este estudio es una reducción en la mortalidad inesperada en este tipo de pacientes, 1.5 vidas salvadas por semana, mientras que no hubo diferencia significativa en la mortalidad con el resto de centros. También se produjo un descenso de la mortalidad total de 39.6 a 34.6 por cada 1.000 altas hospitalarias, con un porcentaje de 0.012 que no se produjo en los otros hospitales. El número de fallos orgánicos en ingreso en UCI también se redujo de manera significativa. Entonces, esto, sin lugar a duda, hay pacientes que sin lugar a duda se nos van a complicar por la propia procedencia de la patología, por el tiempo que se ha desarrollado la patología. Recordemos que muchos pacientes nos llegan y nos dicen, me acabo de sentir mal, cuando a veces en verdad ya lleva mucho tiempo mal el paciente, ¿no? No así con COVID-19, porque bueno, hoy con las variantes, sabemos que si un paciente me dice, es que hace 2 horas estaba bien y empecé con una insuficiencia respiratoria moderada a severa, hay que creerle. ¿Por qué? Porque las variantes nos van jugando diferentes escenarios en los pacientes, ¿no? Y un paciente se puede deteriorar desde 2 horas a unas 4 horas en promedio, ¿no?
La activación del código de emergencia, bueno, tiene que ver con los equipos de salud, con el material de equipo que contamos, con los protocolos, que se definan bien las actividades, cuántas gentes contamos, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, no contamos con el mismo recurso humano, pues saber exactamente cuáles son las funciones que cada quien debe de realizar, cómo se activa. Hay muchos sistemas de activación, algunos los hacen mediante voceo y códigos, algunos los hacen a través de algunas alarmas que se colocan a diferentes áreas o servicios de emergencia. Por ejemplo, se activa en urgencias, también se activa en quirófano, en terapia intensiva, probablemente en hospitalización. Entonces, dependiendo, o en neonatos, es un área obstétrica, por ejemplo, ¿no? Y la actuación acorde a cada código, que es la parte más importante, ¿no? Aquí nos habla este estudio muy importante acerca de la activación. Sé que tenemos que seguir las 5 R's, que es revisar, reconocer, reportar, responder y repetir. Es un artículo de 2016 donde hay que revisar la monitorización continua, la observación fisiológica a pie de cama. Eso es muy importante. Esta es una observación que se hace a pie de cama con el paciente y con los datos clínicos. El reconocimiento, ver cuál es la normalidad asociada con el riesgo. Es importante saber que, bueno, a lo mejor es un paciente hipotenso, y no todo paciente hipotenso está en riesgo. A lo mejor es una paciente hipotensa, de una estatura baja, a lo mejor probablemente es una persona, inclusive podemos encontrar con una bradicardia de unos 50, por ejemplo, unos 40 y tantos, y a lo mejor no nos damos cuenta que es un deportista de alto rendimiento. Entonces, aquí a lo mejor tenemos que revisar otra situación, ¿no? A lo mejor el uso de suplementos alimenticios, etcétera, ¿no? Reporte, activación del código de emergencia, avisar al profesional que habilite y tratar la causa, y la respuesta es brindar el tratamiento en el lugar correcto, al paciente correcto, y en el tiempo y el lugar. También se dice que estos sistemas de respuesta inmediata tratan de extender un poquito hacia la activación a los familiares e incluir parte de la familia. Es parte de un protocolo, vemos el artículo de medicina crítica, en donde se trata de que aquellos lugares en donde contemos con un familiar, el familiar no va a hacer nuestra función, simplemente va a colaborar con nosotros. De repente tenemos una gran sobrecarga de trabajo. Entonces aquí empieza la gran importancia titular las alarmas. Es un paciente que tiene un monitoreo hemodinámico invasivo o no invasivo, tenemos que titular las alarmas. De repente las alarmas las dejamos y la alarma está en una frecuencia de 90, 70, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor es un paciente que tenemos hemodinámicamente inestable en bradicardia, siempre va a estar suene y suene y suene. Si nosotros conocemos cómo se encuentra nuestro paciente, sabemos cuál es la meta terapéutica. Y a lo mejor nuestra meta terapéutica es que ese paciente que tiene, si ya de por sí tiene 54, 56, a lo mejor no queremos que baje de 50 o que nos avise en el momento en que llegue, por ejemplo, por decirlo así, a 60 o 65, ¿no? ¿Para qué? Porque nosotros sepamos que realmente también está evolucionando ese paciente o que se está deteriorando. Y no de repente que esté suene y suene y siempre va a estar sonando, porque si la tenemos en 80 y el paciente siempre va a tener 50, 60, pues obviamente va a estar. Entonces es importante aquí conocer a los pacientes y titular las alarmas acorde a las metas y los objetivos del cuidado o las metas terapéuticas que tenemos. Esto es hablar sobre los cuidados en objetivo, ¿no? Aquí es importante que el paciente recomendar que si el paciente se pone muy grave de repente, si le habla, si no despierta, si está dormido, si le cuesta mucho trabajo respirar o lo hace muy rápido, es importante que nos vayan diciendo. Si su familiar tiene un monitor, hay que a lo mejor poder comentarle, mire, si suena mucho la alarmita en estos datos, en menos de esto, más de esto, a lo mejor con darle solo una cifra, ¿no? Si esto baja más de 40, hay que tener cuidado también a ver, platicar con el familiar, porque de repente hay familiares demasiado obsesivos, así como algunos colegas, ¿no? Bajó a 40, otra vez 40, otra vez 40, y creo que nos estresa más que nos digan eso a que en verdad estén actuando ante una urgencia, ¿no? Dicen que por ahí hay algunos colegas así. Y bueno, esto es importante porque aquí entonces también ayudamos a que el familiar colabore precisamente en esa situación. También es importante explicarles y no sobreexponer al familiar, porque de repente el familiar también entra en angustia cuando no se le explica bien cuál es la participación, porque de repente ve que a lo mejor dicen, es que no quiere que baje de 40 hasta el numerito. Ah, bueno, híjole, está en 43, 42, y entonces el familiar empieza a sudar, híjole, que no baje más, y bueno, ya casi saca el rosario porque ya está 41, híjole, si llega a 40 tengo que correr, ¿no? O sea, tenemos que explicarle y decirle para que el familiar también no entre en angustia ante este tipo de situaciones, que es algo muy importante, ¿no? El familiar tiene que ser un punto de apoyo más, no alguien a quien estresemos más.
Yo les hablaba que existen diferentes códigos de actuación precisamente en código Mater. Tenemos código aéreo, código infarto, código ictus o cerebro, como le quieran llamar, código tóxico, código sepsis, código trauma, código azul. Existen diferentes códigos que precisamente en Mater, aquí me faltó Mater precisamente, que depende de cada unidad hospitalaria los va a ir creando. El objetivo de esto es que todo el personal esté capacitado en equipos de respuesta inmediata y pueda actuar para poder activar y que ya el personal que esté adscrito al área, bueno, pueda acudir de manera sinérgica. El objetivo es que si el evento, por ejemplo, se da en un área de urgencias, pues tendrá que ir terapia intensiva, tendrá que ir quirófano, tendrá que ir neonatos, o a lo mejor un área de medicina interna probablemente, si no cuentan con terapia intensiva, con el objetivo de que el equipo multidisciplinario decida cuál va a ser el flujo que va a seguir este paciente. Y entonces esto nos ayudaría, porque si se decide que el paciente pasa a un quirófano, probablemente se prepara quirófano y a su vez se prepara terapia intensiva, porque sabemos que a lo mejor es un paciente críticamente enfermo y que va a llegar sin lugar a duda a una terapia intensiva, ¿no? O que a lo mejor probablemente solamente se atiende y a lo mejor no es una urgencia grave, ¿no? Entonces, siempre se busca esta parte. Recordemos que el trabajo en equipo siempre resulta mejor y lo importante es que intervengan todos los profesionales dentro de la toma de decisiones y podamos hacer un aporte. No se trata a veces nada más de ir, pararnos y llenar hojitas, sino que realmente podamos intervenir de manera significativa ante estos equipos. Bien, entrando un poquito más de lleno ya en el tema que me pidieron, bueno, hablar, cada año la sepsis causa aproximadamente 6 millones de muertes en todo el mundo. Y lo importante aquí, que se asocia mucho a los sistemas de respuesta inmediata, y es que la mayoría de estas muertes son prevenibles. Es por ello que hoy, precisamente, Global Sepsis Alliance, hay otro proyecto, Sepsis Ecuador, por ejemplo, que también está trabajando muy fuerte, y existen, en México también tenemos una organización sobre sepsis, que si no me equivoco, el presidente es el doctor Gorordo, que está en el Juárez de México, y que hacen mucho trabajo acerca de ello. Inclusive, ustedes se pueden meter a la página de sepsis y, bueno, encuentran información, infografías en diferentes idiomas, no solamente en inglés. Les digo que el septiembre se lleva a cabo, se conmemora el día, precisamente, o se iluminan los edificios en rosa, que es como el color que abandera este tipo de campañas de sobreviviendo a la sepsis. Bueno, hablando un poquito de estadísticas, que siempre es importante saber de dónde partir. Bueno, hablábamos de 47 a 50 millones de casos al año, 60 en algún momento, donde dice la OMS, al menos 11 millones de muertes al año. Fíjense, de 47 millones o 50, 11 millones terminan falleciendo. Pero ahorita vamos a ver otra estadística muy importante. Uno de cada 5 muertes en todo el mundo está asociada a sepsis. Entonces, no estamos hablando de uno de cada 10 pacientes, sino uno de cada 5. Entonces, realmente el índice realmente es muy alto en este tipo de pacientes. Algo muy importante que hablábamos de la parte preventiva, por eso inclusive hay algunos videos creo que no se los puse, algunos videos muy gráficos en donde están dirigidos a la población, de tratar de identificar esta parte de la sepsis, que es muy, muy importante, ¿no? El 80% de los casos, como les comentaba, se inicia fuera del hospital. La sepsis es considerada la primera causa de muerte en hospitales y la primera causa de readmisión hospitalaria, ¿no? Y bueno, pues es una enfermedad más costosa. En algunos estudios que se han hecho, inclusive rebasan los tratamientos oncológicos, inclusive los tratamientos en VIH-Sida, que son bastante caros. Y bueno, aquí vemos, pues 62 billones se gastan en sepsis, en los cuidados de la salud, solamente en Estados Unidos de América. Entonces, por ello es importante. Recordemos que esto mucho tiene que ver con la prevención, inclusive de las infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿no? Entonces, aquel paciente, ¿quién no sabemos de tantas historias de aquella paciente joven o joven que va por una apendicectomía y resulta ser que termina complicada en una sepsis y muere, ¿no? Cuando a lo mejor el pronóstico de esa paciente no tenía que ser sino realmente es una serie y una cadena de acciones que nos llevan a conducirnos a una sepsis, ¿no? Y algo más importante, la omisión de no identificarlo, que es una parte muy importante. Hasta el 50% de los sobrevivientes de la sepsis, esto es muy importante, porque ya alcanzamos a rescatar, dijimos que uno de cada 5 mueren, pero el 50% de estos que sobreviven, estamos hablando son 50, como de 40 más o menos millones, más o menos, el 50% de los sobrevivientes
sufren secuelas físicas y o psicológicas a largo plazo. Recordemos que también aquí, aparte de estas secuelas que pueden dar la propia sepsis, también estamos hablando del síndrome post-UCI en aquellos pacientes que fueron intervenidos dentro de una terapia intensiva. Pero también el síndrome post-UCI muchas veces se da en las medicinas internas, porque a veces los pacientes no ingresan a una terapia intensiva porque no existe el espacio físico necesario para poder ingresarlo. Y a veces el tratamiento se da en las áreas hospitalarias, que no debería ser así, pero bueno, entendemos hoy en día la sobrecarga de trabajo que existen en las unidades, ¿no? Y entonces, pues más se puede marcar porque no se hicieron los protocolos, no se hicieron los protocolos necesarios para la prevención del síndrome post-UCI, ¿no? 40% de los pacientes son niños menores de 5 años, entonces aquí esa es una parte fundamental. Sin lugar a duda, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es un tercer consenso, que eso fue en 2016 a través de varias organizaciones que terminaron dando la Society of Critical Care, que fue una también de las que participó. Y bueno, redefinen y replantean los conceptos de sepsis. Anteriormente hablábamos de sepsis, de SIRS, de sepsis severa y de shock séptico. Hoy en día solamente nos quedamos con dos terminologías, que es sepsis, que es un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada del huésped a la infección, ¿no? Y bueno, aquí obviamente ya desde aquí existe un daño a un órgano de la economía. Es por ello que SEARS ahora ya no se considera dentro de ellos, sino es parte de, porque ya hay un daño a algún órgano blanco, ¿no? Y el otro concepto que tenemos es shock séptico. Se define como una subcategoría de la sepsis en el que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Y en algunas ocasiones a veces tenemos también el shock refractario, que bueno, aquí hablamos de ese shock que no podemos revertir a pesar de las medidas y bueno, se consideran algún otro tipo de estrategias terapéuticas que nos ayuden, ¿no? Aquí en shock séptico ya estamos hablando de datos de perfusión, hablamos de hipotensión sostenida, en donde en muchas ocasiones ya se requiere el uso de drogas vasopresoras, donde el lactato es mayor a los 2 miliosmoles, ¿no? Y bueno, yo les comentaba que ha cambiado mucho estos conceptos y hoy en día, ¿qué es lo que nos puede conllevar a una sepsis? Bueno, pues nos puede conllevar una infección propiamente por bacterias, por virus, por hongos, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos. O puede estar dado por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como puede ser una pancreatitis, los pacientes con quemaduras, los pacientes bajo un trauma, o algunos otros tipos de pacientes, incluyendo hoy en día el paciente COVID-19. Recordemos que hoy en día el paciente COVID-19 se está buscando que salga de las enfermedades pulmonares para entrar a los síndromes de inflamación de respuesta, a los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, derivado a que no solamente afecta a la parte pulmonar, sino también a diferentes órganos de la economía. Y bueno, esto ya sea de manera aislada, la propia infección tal cual, o el SID, pues puede conllevar a una sepsis o un choque séptico. Sin embargo, a veces también se concatenan algunos factores o algunas otras patologías en el mismo paciente, ¿no? Volvemos al ejemplo más práctico, hablando de COVID, se genera un sistema de respuesta, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en algunas ocasiones tenemos algunas infecciones, como pueden ser una neumonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto era lo que teníamos antes cuando veíamos mucho COVID, que todo era neumonía, ¿no? Oye, el paciente puede tener neumonía y puede tener el propio COVID, ¿no? O puede tener la neumonía más un síndrome de estrés respiratorio agudo, por ejemplo. Entonces, aquí es importante, eso se van concatenando diferentes patologías y, bueno, pues obviamente eso nos puede generar una sepsis. Y si no tratamos adecuadamente, si no detectamos la infección o el CIS por aparte a temprano momento, estos dos en algún momento nos pueden generar una sepsis. Y si no tratamos y no identificamos la sepsis, va a terminar el paciente en un shock séptico. Ese shock séptico se puede hacer refractario. Ese refractario se refiere a ese shock que no podemos revertir tan fácilmente, ¿no? Y finalmente, pues el paciente puede fallecer. Bueno, hablando un poquito acerca de la fisiopatología, no voy a tener mucho en esta parte, pero bueno, hay una respuesta neuroendocrina, sin lugar a duda, hay una respuesta celular inmune y finalmente también hay una inhibición de los agentes transcriptores proinflamatorios. Entonces, bueno, aquí es toda la cascada, inclusive recordemos que dentro de algunos de los biomarcadores que se buscan son biomarcadores de infección y de inflamación, ¿no? Que era lo que generaba algunas controversias en algún momento, ¿no?
porque pensamos que ferritina, proteína C reactiva, etcétera, son exclusivos de COVID. No, o sea, son biomarcadores, algunos de infección o de inflamación, que nos ayudan a identificar algunas patologías, que existe un proceso inflamatorio, que existe un proceso infeccioso, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda precisamente a detectar, ¿no? Aquí también te van a dar cuenta que existe una desregulación y un problema en la coagulación, en donde, bueno, se genera precisamente la disminución de la proteína C, donde hay una fibrinólisis de una manera importante, donde se activan algunos activadores de las trombinas, y esto nos puede generar precisamente trastornos de la coagulación de una manera muy importante, ¿no? Obviamente hay una disminución de la oxigenación tisular y finalmente se va dando un daño u órgano sistémico, ¿no? Inclusive hoy en día se busca mucho la parte de evaluar la microcirculación en los pacientes críticamente enfermos en la parte hemodinámica, ¿no? Y bueno, al final todo esto nos puede generar diferentes elementos. Yo les comentaba la parte de las proteínas, la parte vascular, y que inclusive esto nos va a generar algunos biomarcadores que pudiéramos encontrar, que yo les comentaba hace unos momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar la proteína C, podemos encontrar las citoquinas, las interleucinas, las CD64, por ejemplo, y cada una de estas al final, la parte más importante es que nos va a afectar a un órgano y sistema. Entonces aquí puede ser desde a nivel cerebral, y de aquí surge inclusive parte de cuando se busca la evaluación a través del famoso Quick SOFA, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, a nivel cerebral puede generar confusión, toda esta desregulación. A nivel respiratorio puede generar un distrés, a nivel cardiovascular un shock, a nivel renal puede generar alguna injuria renal, a nivel hepático también, a nivel intestinal, o inclusive a nivel de la microcirculación, donde inclusive pues, se va generando precisamente el shock, ¿no? Bueno, ¿a quiénes les puede dar el sepsis? El sepsis no distingue a nadie. El sepsis se puede dar en el neonato. Aquí podemos ver que puede ser inclusive a través de la transmisión vertical en la parte de la mamá hacia el neonato. Puede ser en las embarazadas, puede inclusive darse desde el simple hecho de esas infecciones no tratadas repetitivas durante la embarazada. Ya por sí el embarazo puede generar una incidencia de las infecciones por la propia anatomía en el desarrollo del embarazo. Bueno, pues aquellos no son tratados nos puede generar más problemas aunado a factores como la mala alimentación, la anemia, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Que pueden estar generando, o sea, a lo mejor una coriamnitis que se generan en las pacientes, ¿no? Pudieran ser, puede ser en personas inmunodeprimidas, ya sea oncológicos, puede ser VIH, puede ser pacientes trasplantados, en pacientes seniles, en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o los pacientes hospitalizados, que las infecciones asociadas a la atención de la salud, las famosas DIAS, son una de las que nos están generando graves problemas precisamente porque son la mayor parte de las causas que se van generando en los pacientes con sepsis. Precisamente la sepsis se genera precisamente la infección en algún órgano de la economía. Aquí puede ser en cerebro, puede ser... Con los estudiantes de inicial, primaria, secundaria y superior. Ahí No quiero sé verte si profesor, que alguien digas pudiera apagar su ordenanza, micrófono, si son tan gentiles. Eres del campo, eres un campesino, indigente, no eres ni mierda, no eres ni mierda. Gracias. Bueno, se puede generar inclusive en cerebro, en pulmón, una infección propia de, inclusive de una herida o de un sitio quirúrgico a nivel cardíaco, a nivel de hígado, inclusive a nivel de riñón, ¿no? Entonces se localiza precisamente una infección que sobrepasa los mecanismos de defensa del organismo. Esto conduce a una respuesta inflamatoria que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto genera que la enfermedad finalmente avance. Esta es la parte que yo les comentaba cuando se eliminó este concepto de SIRS, porque ya va implícito dentro de la misma sepsis. Y entonces es cuando finalmente podemos determinar que el paciente genera un daño y genera una sepsis. Si esto no se trata adecuadamente y no podemos controlar, empiezan a fallar más órganos de la economía y es lo que nos va a generar precisamente un fallo multiorgánico, lo que conocemos como shock séptico. Entonces, previo a la sepsis, tú puedes generar ese síndrome de respuesta inflamatoria, que era lo que ya veíamos, ¿no? Una infección más un SIRS y al final nos va a dar una sepsis, ¿no? No siempre van a estar concatenados ambos, pueden ser de manera aislada los que nos generen la sepsis. Y también es importante retomar, ¿no? Que el síndrome, la sepsis viral es un síndrome de falla orgánica amenazante para la vida, producto de una respuesta inmune maladaptativa o nociva a la infección viral. ¿Por qué la retomamos? Porque hoy en día el paciente con COVID-19 también nos puede generar sepsis.
Entonces, antes no veíamos tan frecuente la sepsis viral. Generalmente la sepsis la asociamos más a cuestiones bacterianas. Hablar de un Acinetobacter baumannii, hablar de un KPC, por ejemplo, y no lo detectábamos mucho como la parte viral. Sin embargo, hoy con COVID-19 nos damos cuenta y retomamos la importancia que conllevan este tipo de patologías. Por ejemplo, en el origen viral, puede ser, hablando de COVID-19, puede ser pacientes graves. Aquí vamos a encontrar datos de hipoperfusión, extremidades frías, periféricos débiles, acidez metabólica, nos puede conllevar a una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, a una lesión pulmonar severa y finalmente un shock séptico. Aquí lo importante es contar con un cultivo sanguíneo, un cultivo respiratorio, y esto nos va a poder dar a saber qué tipo de microorganismos están en nuestro paciente. Creo que alguien tiene abierto su micrófono, si nos ayudan a cerrarlo, si son tan gentiles. Gracias. Ok. ¿Cuáles son los síntomas que pueden indicar sepsis? Que era con lo que os comentaba, algo tan práctico y tan sencillo para identificar la sepsis. Y precisamente cada uno de estos, de la letra de sepsis, se ha designado como la nomenclatura. Por ejemplo, uno de los datos muy frecuentes que nos puede dar un paciente es esto, sentir que se va a morir. Sentir que esa ansiedad o esa necesidad de morir, que en muchas ocasiones también se confunde con los infartos agudos al miocardio, es muy importante, pero nosotros lo vemos no porque a lo mejor sea un paciente exclusivamente a lo mejor depresivo, ¿no? Sino se ve en la angustia que genera el paciente, inclusive dice, siento que voy a morir, se ve diaforético, se ve angustiado, se ve ansioso. Eso realmente tenemos que también aprender a identificar. Aquel paciente que llega con escalofrío, trae dolor muscular, trae fiebre, esa fiebre que no ha cedido, aquel paciente con piel moteada o pálida, inclusive hoy en día encontramos, hay un artículo de 2016, si no me equivoco, donde nos habla inclusive de cómo valorar la piel moteada, qué tanto puede estar en los miembros inferiores, y se va haciendo como si fuera una delimitación de las áreas, y dependiendo qué tan extendido se encuentre, inclusive algunos autores lo marcan que puede ser como un subíndice, no un índice tal cual, sino un subíndice de shock de los pacientes. Aquellos pacientes que tienen los problemas en la micción, que orinan poco durante el día, que están bajando los débitos urinarios, que son muy importantes, ¿se dan cuenta? Todos esos datos los valoramos a diario dentro de las áreas, y entonces a veces, muchas ocasiones, lo que pasa es que no los conjuntamos y no nos damos cuenta que el paciente está en riesgo inminente de sepsis. La insuficiencia, dificultad respiratoria, ese paciente que llega con dificultad respiratoria, síntomas neurológicos como puede ser delirium o inclusive la confusión. Entonces, si aunamos todos estos síntomas, más, eso es algo muy importante, más un factor predisponente, podríamos determinar que el paciente está en una sepsis. ¿Cuáles podrían ser los factores predisponentes? Una mujer embarazada que llega con una coriamnitis que no se ha tratado, aquel paciente que ha tenido una infección de sitio quirúrgico, aquel paciente diabético al cual le amputaron parte de un ortejo, o a lo mejor una amputación, por ejemplo, de pie, ¿no? Y que la infección ha seguido creciendo, ¿no? Que no ha disminuido. Aquel paciente que a lo mejor tuvo una piocolecisto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante conocer que exista un factor de riesgo, ¿no? A lo mejor el paciente ya tuvo COVID, por ejemplo, entonces tendremos que revisar todo este tipo de situaciones. Y bueno, tenemos una de las herramientas más rápidas e importantes para manejar precisamente, que es el Quick SOFA. La Quick SOFA es muy rápido de valorar, que nos ayuda dentro de determinar si el paciente tiene sepsis o no, que es 3: alteración del nivel del estado de conciencia, tensión arterial, sistólica y la frecuencia respiratoria. Entonces, esos 3 elementos nos ayudan dentro del Quick SOFA, más la presencia de 2 o más datos de infección, que era lo que yo les comentaba. Esto nos puede generar que el paciente tenga shock séptico. Porque si vemos los 3 elementos por sí solos del Quick SOFA, a lo mejor no nos van a dar una relación real o una identificación, que es lo que mucha gente considera. A veces nada más da estos 3 datos y dice, es activación del código. No, hay que ver que en realidad haya un factor extra, como puede ser un factor de infección en el que estemos sospechando nosotros, ¿no? También, obviamente, ya más para las áreas críticas, contamos con la escala de SOFA, en la cual valoramos precisamente una escala predictiva que nos permite saber hacia dónde se dirige nuestro paciente. Vemos en el sistema nervioso central la escala de Glasgow. No sé si podrían apagar sus micrófonos, por favor. A nivel renal, estamos midiendo la creatinina, el débito urinario, los mililitros por día. A nivel hepático, vamos a estar revisando la bilirrubina,
A nivel de coagulación, las plaquetas. En el sistema respiratorio, la famosa PAFI, que ya la conocemos hoy mucho. Y a nivel cardiovascular, la tensión arterial media. Y si es que se están utilizando o no drogas vasoactivas. Sin embargo, también existe una escala que se está utilizando mucho, esa es una escala de Inglaterra, que es a la escala de National Early Warning Score 2, en la cual, en la escala NEWS 2, en la cual, si se dan cuenta, es muy similar a la que nosotros estábamos viendo, solamente que aquí determinan algunas cuestiones como son la cuestión de la saturación de oxígeno en caso de un EPOC. O sea, en donde nosotros encontramos aquellas patologías en donde ya sabemos de antemano que el paciente no va a tener una buena saturación dependiendo de la patología previa, ¿no? Sí, la utilización o no de oxígeno suplementario, la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia, la temperatura, ¿no? Y aquí esta escala precisamente nos establece la variable para pacientes con falla respiratoria, que era lo que les comentaba, si están hipercapnia o no. También nos ayuda a la mejor detección de pacientes con sepsis comparada con los de respuesta de inflamatoria. Y aquí prácticamente conforme a esta escala nos dice hacia dónde podríamos llevar a este paciente. Continuar con cuidados de enfermería, signos vitales cada 12, llevarlo urgente a piso, llevarlo urgente a una terapia intensiva, hacer un monitoreo hemodinámico invasivo o no invasivo. Hacia allá nos va a llevar precisamente esta escala. Hay diferentes escalas, por ejemplo, hablando un poquito de sepsis materna, en donde podemos encontrar la MOEPS, la OMPUSOFA, que es una variación precisamente exclusiva para maternos, o la SOS. Precisamente aquí vemos la MEOPS, en donde nos habla de temperatura, presión sistólica, diastólica, nos habla de pulso, nos habla de respiración, nos habla de si el paciente responde o no, y nos habla del débito urinario. Si se dan cuenta, son prácticamente los signos y síntomas de los que nos hablan sepsis en cada una de sus nomenclaturas o cada una de sus letras, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el OMSOFA, que es el que se utiliza para la evaluación de la falla orgánica modificada en obstetricia. Puntaje mayor a 2, hay una disfunción orgánica múltiple, ¿no? En donde hablamos de respiración, presión arterial, creatinina sérica, plaquetas, bilirrubinas y estado de conciencia. Y bien, bueno, ¿pero qué podemos hacer ante este tipo de pacientes? Ya vimos cómo identificarlo, ya vimos los factores de riesgo. Aquí tendremos que hablar. No sé si podrían apagar sus micrófonos. Son tan gentiles. Muchas gracias. En sepsis, bueno, existe el BANLE de la primera hora o de la resucitación inicial, que precisamente está en el último concepto de sepsis 3. Y bueno, es muy básico el manejo. Medir el nivel de lactato y volver a medir el lactato si este es inicial o mayor a 2.000 osmoles, obtener cultivos de sangre antes de la administración de antibióticos. Hay muchos protocolos en los cuales nos hablan que precisamente hablar de los cultivos, recuerden que un cultivo no siempre se da en pico febril. Tendremos que revisar las características precisamente del paciente. ¿Por qué? Porque sepsis nos puede llevar a que el paciente pueda estar hipotérmico, no precisamente hipertérmico. Y finalmente están datos de hipoperfusión y de compromiso. Entonces, es importante saber en qué momento hacemos o no hacemos el cultivo. Y lo más importante es que estos cultivos se hagan con antibiograma. Porque de nada nos sirve que de repente saber que tenemos los microorganismos, pero recordemos que existen resistencia antimicrobiana y tener que saber exactamente qué antibiótico le puedo dar, eso es importante. Por ejemplo, tenemos el Acinetobacter baumannii, en donde hay protocolos argentinos, en donde generalmente en México lo tratamos con colistematato, ¿no? Y sin embargo, en algunos países se ha llegado a tratar inclusive con amicacina, que realmente no tiene el mismo amplio de espectro como pudiera ser un colistematato, pero al final es la resistencia o la sensibilidad que tiene cada uno de estos microorganismos específicamente en ese hospedero. Entonces, por eso la importancia de generar este tipo de cultivos con antibiograma. Administrar antibióticos de amplio espectro, que hay muchos ya que están protocolizados. Administrar rápidamente 30 mililitros por kilogramo de cristaloides para hipotensión o lactato mayores a 4 miliosmoles y aplicar vasopresores si el paciente está hipotenso durante o después de la reanimación de líquidos para mantener una presión por arriba de 65. También aquí tenemos otro manejo precisamente de Inglaterra, donde nos habla acerca de mantener una saturación por arriba del 94%, hablan de la toma de cultivos, del inicio de antibióticos, del inicio de fluidos, de la medición de lactato y algo muy importante que no hablan otros protocolos, pero que sí están dentro de los datos clínicos de sepsis, es medir el débito urinario. Es importante saber cómo estamos trabajando y cómo se está actuando con el débito urinario. Aquí vemos inclusive, ustedes lo pueden descargar y se dan cuenta todos los espacios
como lilitas, es porque es un PDF como rellenable que nos permite hacer una evaluación mucho más rápida y que lo podemos tener electrónico. Inclusive está la aplicación en donde se pueden ir colocando y bueno, pues ya prácticamente les va dando los lineamientos acerca hacia dónde, cuáles son las metas terapéuticas. Y aquí vemos, por ejemplo, del lado derecho, la administración de oxígeno, la toma de cultivos, la administración de antibióticos, el tipo de fluidos, si está reaccionando o no, el lactato, la medición del débito urinario, nos van dando algunos otros lineamientos. Entonces, son de las herramientas que podemos utilizar. En la sepsis materna nos habla de tres partes y las 10 mejores perlas para controlar la sepsis materna, como puede ser reconocimiento clave, mantengan siempre un alto índice de sospecha, implementar herramientas rápidas de detección, puede ser un quick SOFA, por ejemplo, puede ser un SOFA modificado, obviamente, muévete rápido durante la hora dorada para salvar vidas, está implementar paquetes de sepsis, estudios de laboratorio, radiológicos, buscar la etiología, y conocer precisamente los bichos, de dónde está generándose esta parte, elegir el antimicrobiano más idóneo y la terapia de fluidos, ¿no? A través de líquidos buscando, sobre todo cuando el lactato está por arriba de 4 miliosmoles y la presión arterial media menor a 5 milímetros de mercurio. Más allá de la hora dorada, podemos encontrar la intensificación de la atención, fundamental para la supervivencia. Una vez que el paciente está estabilizado, vaya al origen del problema. Es muy importante. Ya estabilizamos, hay que ir al problema. Recordemos, como lo hablamos en administración, solucionando el 20% de las causas, solucionamos el 80% de los problemas restantes. El 80-20, ¿no? Es una metodología que se utiliza mucho, que podemos utilizar aquí. Muchas ocasiones vamos dando tratamientos sintomatológicos nada más y no vamos de fondo a donde tenemos que restablecer el problema, ¿no? A lo mejor realmente fue una estabilidad hemodinámica, a lo mejor no estamos dando con el foco primario de infección, entonces es importante ir y tratar la base de la patología. Anticiparse y prevenga los resultados adversos del embarazo, que en este caso nos hablaría. Yo les hablaba un poquito acerca de las guías, ya hablábamos de resucitación con fluidos, 30 mililitros de cristaloides, solución salina normal o balanceada durante las 3 primeras horas. Si se requieren requerimientos más altos de fluidos, hay que guiarlos conforme a la respuesta de fluidos, hay que ver la parte hemodinámica y considerar la albúmina de 4% en aquellas hipotensiones refractarias, aquella hipotensión que no podemos revertir, bueno, pudiéramos buscarla. Es importante aquí usamos el manejo de las variables dinámicas o estáticas, como puede ser la PVC, para predecir la respuesta a fluidos. Podemos utilizar, como es en el manejo hemodinámico, levantamiento pasivo de piernas, la variación de presión de pulso, variación de volumen de eyectivo. Yo les comentaba hace rato, inclusive hoy en día también se está utilizando mucho esta parte de la microcirculación como índices predictivos, en donde inclusive a través de la saturación preductual o inclusive también de medir el llenado capilar, podríamos darnos un dato predictivo de en qué momento se encuentra nuestro paciente. Inclusive hay una técnica en donde nos habla que con una laminilla, en la yema del dedo, pongamos la laminilla sobre ello, se pone obviamente pálido el dedito, soltamos, entonces sería la mejor manera en un paciente crítico de poder medir la parte del llenado capilar. Generalmente siempre lo hacemos en la uña, pero bueno, son nuevas alternativas que se están trabajando y que, bueno, hay muchos protocolos de investigación acerca de ello, ¿no? Es importante conocer el lactato y saber cómo está respondiendo, sobre todo a volumen, y evitar que el paciente nos llegue a una sobrecarga, buscando tratar de disminuir el lactato a través de la respuesta a la terapia de fluidos. Hablábamos precisamente del manejo prioritario y primario de los antibióticos. Tendríamos que ver qué tipo de patógeno es el que estamos sospechando para iniciar un tratamiento profiláctico, en lo que nos sale nuestro hemocultivo con antibiograma. Algunos, va a depender de los protocolos de cada institución. Podemos iniciar con vancomicina, lograr un valle de 25 a 30 miligramos por litro, dosis carga, y 25 a 30 miligramos por kilo en shock séptico, algunos betalactámicos, podemos utilizar formiquinolonas, podemos utilizar aminoglucósidos, y bueno, la mayoría se recomienda 7 a 10 días, perdón. El uso de vasopresores, bueno, hay que buscar una TA media de 65 milímetros de mercurio. Los vasopresores de primera línea, sin lugar a duda, de la norepinefrina. Vamos a hacer una dosis inicial de 2 a 12 microgramos por minuto. Administrar vasopresina puede ser hasta 0.03 y epinefrina como terapia adicional si no se alcanza la dosis de la presión arterial que estamos buscando, ¿no? Otro tratamiento coadyuvante dentro de la sepsis, precisamente en esta primera hora, que pues nos habla del ban de la primera hora, son el uso de los esteroides.
indicados para pacientes con shock séptico en quienes resucitaron con fluidos y vasopresores no logran esa estabilidad hemodinámica. Esos pacientes que no estamos pudiendo revertir de manera refractaria, bueno, tendremos que utilizar. La transfusión, bueno, indicada en la mayoría de pacientes solo cuando está presente una hemoglobina menor a 7, una glicemia, tenemos que buscar una glicemia meta menor de 180 miligramos por decilitro y un bicarbonato no se recomienda cuando el pH es de 7.15, ¿no? La ventilación mecánica, bueno, en algunos casos, cuando sobre todo el paciente ya nos está generando más un shock séptico, bueno, la estrategia de la ventilación de la protección pulmonar, la guía nos habla acerca de un volumen corriente meta de 6 mililitros por kilo de peso ideal, una presión meseta menor a 30 centímetros de agua y aumentar el PIB con FIO2 según los protocolos de CDRA, ¿no? Aquí va a depender ya de una unidad hospitalaria o una terapia intensiva en donde tendrán que hacer la toma de la gasometría, a lo mejor a través de la medición de la PAFI. Sin embargo, a lo mejor podríamos nosotros predecir un síndrome respiratorio a través de una SAFI, que es la saturación productual entre la fracción inspirada de oxígeno, y con esto podríamos ir determinando más o menos cómo se encuentra en el caso de un ARDS o un CDRA, ¿no? La posición pronia, bueno, se recomienda en algunos pacientes, sobre todo dependiendo cuando estén en un CDRA severo. Y recomendación en contra de ventilación de alta frecuencia ventilatoria como ventilación de protección pulmonar. Y bueno, generalmente un paciente con sepsis, los vemos así dentro de una terapia intensiva, y esto es prácticamente el trabajo que se realiza en la parte de los fluidos, los antibióticos, los vasopresores, qué tipo de vasopresor, endopinefrina, epinefrina, vasopresina, no utilizar dopamina, fenilefrina. La nutrición enteral es muy importante, que ver si realmente el paciente cuenta con una vía enteral para poder iniciar lo antes posible una nutrición y mejorar el estado metabólico del paciente, una terapia de insulina en aquellos pacientes que se requiera. La sedación, bueno, pues existen muchos protocolos acerca de la sedación, tendremos que ver realmente cuál fue el origen y cuál es el pronóstico de sobrevida de este paciente, ¿no? Algunas terapias moleculares y obviamente la protección pulmonar en la parte de la ventilación, y obviamente conocer los débitos urinarios y qué tanto se está generando o no un daño renal en este paciente. Aquí lo importante es estarlos monitorizando ya cuando están en las áreas de terapia intensiva o en áreas críticas, hacer un monitoreo estrecho para ver cómo están enzimas hepáticas, cómo está la parte renal, cómo está la parte cardíaca, etcétera, para ver que realmente no estemos generando o que sepsis no, o el shock séptico no esté generando mayor daño multiorgánico. Y bueno, ya casi prácticamente para terminar, si se dan cuenta, reconocer la sepsis es realmente muy fácil a través de un QuickSOFA, o podemos utilizar alguna otra de las herramientas que les presenté, pero es importante reconocer que tenemos un dato de infección. Hay una sospecha de infección primaria. Los datos clínicos ya los conocimos conforme a la nomenclatura de sepsis, que realmente se dan cuenta son muy básicos. Aquí lo importante es que podamos reconocerla. Este es el objetivo de este tipo de códigos. Y bueno, pues tenemos que iniciar la terapia de fluidos, tenemos que enviarlos a una unidad hospitalaria para que hagan un monitoreo más profundo de este paciente y evitar y revertir la complicación. Y yo les comentaba, existen diferentes síndromes. Si no actuamos de manera adecuada y no hacemos las intervenciones en tiempo y forma, bueno, pues nos puede generar un síndrome post-sepsis. Ya no hablamos de un síndrome post-sepsis, sino es un síndrome post-sepsis, como puede ser la tristeza, la dificultad para tragar, debilidad muscular, pensamiento confuso, dificultad para dormir, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, fatiga y ansiedad. Esto es por ello importante que aquí, precisamente en este tercer consenso, la Society of Critical Care nos habla acerca de la importancia de esta primera hora, del balde de la primera hora. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos de manera primaria, vamos a prevenir que el paciente, vamos a evitar que el paciente llegue a este síndrome. Entre más rápido se pueda atender al paciente, evitaremos que genere, porque si no, imagínense, pues a lo mejor nuestro paciente sobrevive a terapias intensivas después de un shock séptico refractario que no podíamos revertir, pero finalmente sea con un síndrome post-sepsis, ¿no? En el cual jamás va a volver a estar dentro de un medio, y sobre todo si es una gente joven que es económica dependiente de una familia o que mantiene una familia, pues es más complejo, ¿no? Bueno, hasta aquí mi intervención. Les invito al Congreso Latinoamericano de Enfermería en Cuidados Intensivos. Será del 22 al 25 de noviembre de este año. El tema central es enfermería crítica en la historia de la humanidad. Y bueno, pues estamos contemplando que este congreso se haga presencial en aquellas playas hermosas de Costa Rica. Los invitamos.
Y bueno, aquí les dejo tanto los correos como las diferentes cuentas o redes sociales de la federación. Sesionamos una vez al mes de manera gratuita. Los invitamos a que nos sigan y pues muchísimas gracias por su atención.